Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los asistentes. Ya somos en la plataforma más de 100. Me he quedado antes corto, los inscritos son 330 y si les parece, pues me presento. Mi nombre es Carlos Baisauli, formo parte del equipo del Centro de Experiencias de Cajamar, en el centro de experiencias que tenemos en Paiporta. Voy a ejercer la labor de moderador de la jornada, al tiempo que también pues tengo asignada una ponencia para explicar dentro del proyecto Go Citrus en qué va a consistir la app que queremos construir dentro de ese grupo operativo Go Citrus. Bueno, primero que nada, voy a dar paso a Isabel Bombal Díaz, que es la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Pesca y Alimentación, a la que quiero agradecer la deferencia que ha tenido con este grupo operativo en presentarnos, en dar este pistoletazo de salida a las sesiones que hoy vamos a abordar por medio de esta webinar. Así que, Isabel, reiterar el agradecimiento de todo el grupo operativo y te damos paso para que nos presentes. Perfecto, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, al grupo operativo, por la invitación a participar en esta jornada de divulgación del proyecto innovador Go Citrus, cuyo trabajo, bueno, vosotros lo vais a explicar muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero tiene el objetivo básico de promover un sistema de autentificación varietal que es tan necesario en este sector tan emblemático de los cítricos en nuestro país, y desarrollar esa herramienta digital de la que tú has hablado, esa app, como una herramienta de apoyo, ¿no?, a la toma de decisiones para la elección varietal más adecuada. Como decía, creo que es uno de los grandes desafíos de este sector, aunque es cierto que en los últimos tiempos es un sector que se está enfrentando a muchos desafíos, probablemente a más de los que todos quisiéramos, y por eso precisamente es tan importante que haya iniciativas innovadoras como esta para dar respuesta a algunos de sus problemas más acuciantes a través de la innovación, de soluciones innovadoras y sobre todo de la cooperación con todos los actores que puedan aportar algo a esa solución, que nunca es fácil, puesto que los problemas son complejos, pero que al final, cuando se encuentra, pues da resultados que estoy segura de que van a ser muy positivos, como hoy nos contaréis. Por otro lado, comentaros, bueno, pues que haciendo un repaso esta mañana, cuando me he estado mirando la información adicional sobre vuestro grupo operativo, he de deciros que, bueno, para que todo el mundo lo sepa, los que están conectándose a la web, en primer lugar, que os presentasteis a una convocatoria de proyectos innovadores después de haber pasado por una convocatoria de grupo operativo, es decir, primero pasasteis por la fase de encontrar a los socios adecuados para dar respuesta al desafío que queríais abordar y redactar el proyecto con la idea que teníais para dar respuesta a este desafío en la fase de grupo operativo, y después, con ese proyecto redactado, os presentasteis a la convocatoria de proyectos innovadores ya de ejecución, y lo que hicisteis fue ganarla, porque tuvisteis una concurrencia competitiva muy elevada, se presentaron muchísimas solicitudes, obtuvisteis una puntuación muy buena de 85,5 puntos sobre 100 y, por tanto, conseguisteis esta subvención que asciende a unos 400.000 euros en términos redondos, y uno de los puntos fuertes, aparte de vuestra iniciativa para ese problema, que realmente es una cuestión muy necesaria de abordar en el ámbito de los cítricos, otro de vuestros puntos fuertes, y esto creo que es importante, es la composición de vuestro grupo. El representante es ANECOP, está el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, está la Fundación Cajamar de la Comunidad Valenciana, está la Investigación Citrícola Castellón S.A., está Eurosemillas, GCM Citrus SL, SUS Citrus Génesis, está la Asociación INVEGEN como subcontratado, es decir, que sois lo que realmente representa esa cooperación, el sector productor con el sector de la investigación y del conocimiento, junto con el resto de actores que tengan que aportar algo, desde la producción de semillas hasta las soluciones tecnológicas, os habéis puesto de acuerdo alrededor de una mesa para dar respuesta a un problema del sector. Y esta es la verdadera filosofía de esta iniciativa de la Asociación Europea por la Innovación, que se ha puesto en marcha en este periodo de programación, en el 2014-2020, y que por eso creo que merece la pena dedicar unos minutos a echar un poco la vista atrás de cómo ha funcionado y de cómo queremos que siga funcionando.
Esta iniciativa, como digo, surgió en este periodo, antes no existía, y de lo que se trata es eso, de poner en común a todos los actores que tengan algo que decir, bien desde el punto de vista del desafío, bien desde el punto de vista de la solución a ese desafío, y facilitarles la interacción entre ellos, la cooperación entre ellos, para que busquen soluciones y las pongan en práctica. Esto es la Asociación Europea por la Innovación y esto es el reflejo de lo que hoy vais vosotros a mostrar aquí, ¿no? Esta iniciativa, en un principio, en España, realmente hacía mucha falta, pero teníamos quizá un poco de precaución por ver cómo iba a funcionar, puesto que el cambio de mentalidad a la hora de trabajar juntos en equipo, desde la no de aprovechar cosas que hayan hecho otros e incorporarlas a nuestra filosofía, sino realmente trabajar desde la base, en buscar soluciones conjuntas entre el mundo científico y el mundo de la producción, era un cambio de mentalidad importante para ambas partes y no sabíamos qué tipo de acogida iba a tener. En cualquier caso, como analizamos la necesidad de que esto realmente cubriese ese hueco existente hasta la fecha entre el sector agroalimentario y el sector de la investigación, decidimos apostar por ello, tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de tal manera que en total se diseñaron proyectos dentro de los PDRs, de los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas y del Programa Nacional de Desarrollo Rural, con un presupuesto estimado de unos 120, 122 millones de euros, más o menos la mitad en el ámbito del Programa Nacional de Desarrollo Rural nuestro, en el cual vuestro grupo operativo está inserto y se subvenciona a través de ese programa nacional, y más o menos la otra mitad en los programas de desarrollo rural autonómicos, que son más destinados a grupos operativos con miembros de una sola comunidad autónoma y para resolver problemas más locales o más de una empresa en concreto o más de una región en concreto. Los nuestros son para grupos operativos de ámbito supraautonómico, como es el vuestro, porque sois miembros de distintas comunidades autónomas o bien de ámbito nacional, y para resolver cuestiones, desafíos que afectan a todo un sector, en eso al sector de los cítricos. Bien, pues como digo, en total eran unos 120, 122 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado más de 102 millones de euros y todavía sabéis que tenemos por delante otros 3 años de ejecución antes de que finalice la ejecución de este periodo de programación. Por tanto, vamos realmente bien. De hecho, nos habíamos planteado en la programación, siempre fuimos el país con más iniciativas innovadoras programadas, lo cual nos daba un cierto vértigo, porque no sabíamos si es que no lo habíamos calculado bien o es que éramos muy ambiciosos. Eran, creo recordar, que 917 iniciativas innovadoras, sumando grupos operativos y proyectos, y el siguiente país, que era Italia, ya estaba, me parece que con 500 y pico, es decir, muy por debajo de nosotros. El siguiente era Francia. Bueno, pues hoy por hoy, con esos 102 millones de euros ya ejecutados, podemos decir que ya se han ejecutado o se están ejecutando, se han creado 500 grupos operativos y se están ejecutando 429 proyectos innovadores, es decir, que la suma son 1.019 actuaciones innovadoras. Ya estamos por encima de lo que habíamos programado inicialmente comunidades autónomas y nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que realmente había mucha necesidad de poner en marcha una iniciativa de este tipo. Quiere decir que lo pusimos en las agendas políticas de las administraciones públicas, que vimos esta necesidad, y quiere decir sobre todo que tanto el sector agroalimentario como el sector de la investigación habéis respondido estupendamente bien y habéis sabido aprovechar esta iniciativa de la Asociación Europea por la Innovación, de los grupos operativos y de los proyectos innovadores, con ese cambio de mentalidad ágil y con esa capacidad de cooperación para dar resultados tan interesantes como lo que hoy nos vais a empezar a plantear. Y dentro de todo esto, además, la divulgación, como sabéis, y la transferencia de conocimientos es esencial, porque uno de los objetivos de estas iniciativas innovadoras es intentar replicar al máximo los beneficios de los resultados de los proyectos innovadores, y que cuanta más gente pueda aprovecharse, en el mejor sentido de la palabra, de estos beneficios, de estos resultados, mejor, incluso aunque no hayan participado en el grupo operativo, ¿no? Difusión como la que hoy estáis haciendo, por cierto, enhorabuena, porque os habéis adaptado a la nueva normalidad y lo he hecho con mucho éxito, por lo que habéis dicho de la cantidad de gente que está apuntada y que ahora mismo nos está escuchando y nos está viendo. En definitiva, ¿qué es una iniciativa
que debe perdurar. Si ya echamos la vista hacia el futuro, creo que es importante trasladar en primer lugar un mensaje de tranquilidad. Bueno, para acabar con este periodo de programación importante en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, nosotros ya hemos sacado 2 convocatorias de grupos operativos que están finalizadas. Vosotros accedisteis y pudisteis tratar este proyecto, 2 convocatorias de proyectos innovadores. Ya en total, con estas 4 convocatorias, hemos concedido ayudas para crear 177 grupos operativos supraautonómicos y ejecutar 69 proyectos innovadores, uno de los cuales, el vuestro, está ahora en ejecución, como otros 47, y hoy nos presentaréis los primeros resultados. Y esto supone un total de 42,4 millones de euros. Vamos a sacar una nueva convocatoria, esto sí que lo quiero anunciar para tranquilidad, que por los motivos que sean, os habéis quedado fuera, se han quedado fuera de las convocatorias anteriores o tenéis ideas nuevas que queréis plantear para una nueva convocatoria de proyectos innovadores. En principio, nuestra idea es sacarla en el último trimestre del año por convocatoria anticipada. Vamos a ver si es posible con la situación de los presupuestos. Si no fuera posible, la sacaríamos a principios del año que viene para que dé tiempo a ejecutarla con las mismas características y capacidades de las anteriores convocatorias. Y en el futuro, en la próxima política agraria común 2021-2027, de la que tanto se está hablando, puesto que se llegó al acuerdo del marco financiero plurianual en el Consejo Europeo de julio, además ese acuerdo de fondos adicionales del Next Generation, de fondo de recuperación como consecuencia de la crisis del COVID. En definitiva, en la próxima política agraria común se consolida el papel de la innovación, se refuerza el papel de la transformación y modernización del sector y transformación digital y, por tanto, se van a dedicar muchos más esfuerzos a este objetivo, a esta necesidad de modernizar y de transformar el sector a través de transferencia de conocimientos. Por tanto, van a continuar, además de todas las actividades novedosas de refuerzo del sistema AQUIS, del sistema de conocimiento y todas las nuevas intervenciones que podamos generar, pero estas ayudas a grupos operativos y a proyectos innovadores van a continuar, se van a reforzar y, por tanto, habrá, a partir del próximo periodo de programación, nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para poder seguir innovando. Y esto es todavía más importante con las estrategias que seguro que conocéis perfectamente la mayoría de los que estáis conectados, de la Comisión Europea, tanto la estrategia de la granja a la mesa como la estrategia de biodiversidad y el Gran Pacto Verde Europeo, que refuerza las aspiraciones y los requisitos medioambientales de todos los sectores y muy especialmente del sector agroalimentario. Y, por tanto, para poder cumplir con estos requisitos y con estas demandas, la innovación y la transferencia de conocimientos son elementos esenciales y tendremos que poner mucho el foco en todos esos desafíos medioambientales a los cuales el sector agroalimentario se va a enfrentar en los próximos años y poder resolver gran parte de estos desafíos a través de la innovación y de la transferencia de conocimientos. Por tanto, por mi parte, nada más que deciros que enhorabuena por este grupo operativo, enhorabuena por este proyecto innovador y por vuestra capacidad de adaptación a esta nueva situación y, sobre todo, que esperamos que los resultados sean muy útiles para todo el sector, sea realmente un cambio significativo en este desafío que lleva tanto tiempo acuciando al sector de los cítricos y que espere por delante muchísimos más éxitos a medida que va avanzando el proyecto y que tengáis nuevos inputs para poder seguir mejorando esta app, esta solución tecnológica en la cual estáis trabajando con tanta ilusión y con tanta diligencia. Muchas gracias por ser un ejemplo también para muchas otras personas y otros muchos sectores que puedan sentir la necesidad de lanzarse a esta, bueno, pues a esta aventura de innovar a través de estas ayudas, que sé que no es fácil, que sé que tiene mucha carga burocrática, que a veces son muy rígidas, que hay que adaptarse a muchas circunstancias. En eso también queremos mejorar y queremos darle más agilidad para el próximo periodo de programación, pero lo que demostráis es que es posible y, por tanto, que además es posible con éxito y con garantías de que es útil. Así que muchas gracias, enhorabuena y estamos todos deseando escuchar los resultados de esta primera fase del proyecto innovador. Muchas gracias. Isabel, muchas gracias a ti. La verdad es que todo ha sido halagos a este grupo operativo. Lo cierto es que el consorcio
de empresas que lo conforman, de los centros de investigación. En su día ya nos pusimos en marcha con un proyecto singular estratégico y ya en aquel momento, cuando nadie conocía esto de los grupos operativos, alguien nos dijo que ese consorcio, con las ideas que tenía, encajaba perfectamente en lo que posteriormente fue las convocatorias de grupos operativos. La verdad es que nos ha facilitado una información valiosísima el hecho de que va a haber una nueva convocatoria o en el último trimestre del año o, si no puede ser, para principios de año. Nos mantenemos atentos. Yo creo que a todos los asistentes va a ser muy importante la información que nos has aportado y, sinceramente, el Grupo Operativo GoCitrus te vuelve a agradecer el hecho, porque sabemos que es una persona muy ocupada, que nos hayas podido dedicar unos minutos a la presentación de este grupo operativo. Insisto, para nosotros ha sido un gran honor. Gracias, Isabel. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Venga, hasta luego. Quiero también, como habrá mucha gente interesada en el sector citrícola, pues ciertamente Cajamar lanzó una publicación durante el propio verano que fue, por título, tiene una hoja de ruta para la citricultura española. Los coordinadores de la obra son José María García Álvarez Coque y Enrique Moltó García. El primero es profesor de la Universidad Politécnica. Enrique Moltó lo conoceréis como director de Libia. Y la verdad es que ese libro, que lo tenéis de manera gratuita entrando en publicacionescajamar.es, en esa página web podréis localizar el libro, os podéis bajar el PDF, ya digo, de manera gratuita y la verdad es que el libro hace un análisis del sector citrícola español muy interesante. Yo he aprovechado durante las vacaciones para leerlo con tranquilidad. Y, bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso ya a lo que es la presentación del propio grupo operativo, para lo cual se va a encargar de hacer la misma el director técnico de este consorcio del que estoy hablando, pero que realmente su papel es de director del Centro de Genómica de Libia, que es don Manuel Talón. Él es doctor en Ciencias Biológicas, es coordinador del Centro de Genómica de Libia, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarios. También es profesor de la Universidad de Valencia y él cuenta con una larga experiencia en el estudio de los cítricos. Queda reflejada en publicaciones muy prestigiosas, como un artículo en el Nature, una publicación que ha sido de las más consultadas dentro de lo que son ese tipo de publicaciones. Reciente edición del texto de un libro que es de Genus Citrus, y ha ejercido como director científico de los consorcios públicos-privados Citrusec, que es al que he hecho antes referencia, Citrusgen, que fue el que dio continuidad a Citrusec, pero formaban parte de un consorcio en el que había un proyecto singular estratégico con el INIA y actualmente del grupo operativo GoCitrus. Manolo realmente lo que va a hacer es presentarnos el propio proyecto innovador GoCitrus y, sin más, le voy a dar la palabra y, Manolo, quedamos en tus manos para que nos hagas esa presentación. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, pues vamos a ver. Voy a intentar la presentación aquí, compartiendo la pantalla. Y ahora me parece que todos veis la pantalla, ¿correcto? Estupendo, Manolo. Bueno, pues vamos a ver. Gracias por la presentación, Carlos. Yo en este web seminar, lo primero es agradecer la presencia de todos vosotros, los que nos estáis escuchando, porque aquí vamos a hablar, como ya se ha dicho varias veces, del grupo operativo GoCitrus, que está desarrollando un proyecto que tiene por título Innovación para la identificación y gestión varietal de cítricos. Ya lo ha explicado Isabel, un grupo operativo es una asociación de un grupo de actores del sector agro en el que pueden intervenir centros de investigación, grupos de exportadores, agricultores, prácticamente está abierto a todos los distintos actores del sector. El proyecto en realidad, para mí es importante el destacar que tiene 3 puntos principales, que uno de ellos es que la acción es conjunta, es coordinada, es multisectorial entre todos los componentes del proyecto.
como ha dicho Isabel, está fomentado por el Plan Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y también por el Programa Europeo Agrario de Desarrollo Rural de la Unión Europea. Bien, los miembros del grupo operativo GoCitrus tienen diversos orígenes y diversas características. En principio tenemos 5 empresas y diversas entidades de carácter público. Las empresas son la cooperativa ANECOP, la empresa Eurosemillas, Citrus Génesis, que es una empresa dependiente del Grupo Muñoz. Tenemos también a GCM Variedades Vegetales del Grupo Ginés Cañamás Martín Navarro y también la empresa IXA, que está participada por el Grupo de Exportadores de Castellón, que se denomina Asociex. Luego nos participan también la plataforma biotecnológica de biología vegetal, que tiene un énfasis claro en lo que es la innovación agrícola, la Fundación Cajamar, con multitud de actividades de transferencia, información y también con un énfasis en lo que es la innovación agrícola, y, por supuesto, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, al cual pertenezco, y que, bueno, pues tengo que decir que es uno de los centros representativos de la investigación en cítricos a nivel mundial. Bien, el grupo GoCitrus en realidad nació en el año 2018, sobre todo espoleado por la crisis general que afectaba a la citricultura desde hace por lo menos 2 décadas y que todavía seguimos inmersas en ella, pero en realidad sus orígenes hay que buscarlo muchos antes. Quizá en el año, también ha hecho Carlos una mención a esto, en el año 2006-2007, en que una serie de compañeros tomamos la iniciativa de reunirnos con empresarios, con asociaciones de agricultores, con exportadores, acercarnos a ellos literalmente en reuniones presenciales durante un año, quizá año y medio, intentando entender o que nos explicaran cuáles eran los problemas con los que se enfrentaban en sus labores diarias dentro del contexto de la citricultura. Por otro lado, nosotros les explicábamos cuáles eran los potenciales, el potencial tecnológico de la genómica, lo que nosotros podíamos proporcionar y cómo nosotros podíamos intervenir. Pues aquello cuajó rápidamente en 2 ideas fundamentales que fueron defendidas por todos los actores de estas primeras iniciativas, que fueron una, la identificación varietal que se presentaba y se presenta como un problema actual, y otra, la generación de nuevas variedades, es decir, protocolos de mejora que ayudaran a renovar las variedades. Nosotros aceptamos de que estos 2 temas podían ser tratados desde el punto de vista del estudio de la genómica, y la iniciativa cuajó en lo que se llamó el consorcio Citrusec. El consorcio Citrusec lo que hizo en aquel momento fue secuenciar cientos, literalmente cientos de variedades y especies de cítricos y almacenarlas en lo que sería la base de datos Citrusec, donde hoy mantenemos toda esta información. El consorcio Citrusec se transformó en el consorcio Citrusgen porque nuevamente añadimos en este caso protocolos de mejora vegetal, como pueden ser los desarrollos de GWAS o de GBS, y durante los últimos años también hemos venido colaborando en proyectos del Plan Nacional, en proyectos del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y del CEDET. Y todo esto, también lo ha dicho Carlos, cuajó en lo que sería el grupo operativo GoCitrus. Bien, para mí hay 2 pilares que explican la cohesión tan importante que tiene este grupo. Y estos 2 pilares, voy a renunciar a ellos. Uno de ellos es el ambiente de cordialidad y la cooperación mutua que existe entre todos sus miembros. Y podéis entender que los miembros muchas veces no tenemos los mismos intereses. Sin embargo, hemos sabido sentarnos, hablar entre un idioma común, arrimar el hombro en una misma dirección y hemos empujado todos de ellos. Y luego hay otra idea que es muy clara en GoCitrus. Los desarrollos tecnológicos no son posibles sin investigación básica. Podemos copiar la vacuna del COVID, pero para hacer nuestra vacuna tenemos que estudiar antes el coronavirus y luego hacer la vacuna. Esta es la filosofía de GoCitrus. Nosotros hemos publicado información muy revolucionaria en revistas de alto índice de impacto, de prestigio mundial, como las que podéis ver aquí, y luego sí que hemos tenido la obligación y el punto de vista de encontrar las aplicaciones que fueran interesantes al sector a raíz, ojo, de ese nuevo
conocimiento, de esa nueva información. Por lo tanto, nuestros desarrollos son prácticamente únicos hasta el momento. Los objetivos de GoCitrus son muy claros. El principal es reorganizar y definir cuáles van a ser las bases varietales sobre las que asentar la nueva citricultura, y este objetivo se divide en dos subobjetivos. La generación de un sistema de identificación varietal que pretende ser inequívoco o de una alta eficacia, y la creación de una app que permita ayudar a tomar decisiones en el sector productor a la hora de elegir las variedades correctas para las zonas específicas. En relación con el sistema de identificación varietal, la generación de este sistema se apoya y se basa en lo que os he dicho antes, en todo el conocimiento y en la base de datos genómicos que se almacenaron durante los proyectos anteriores de Citrusec y Citrusgen. Básicamente, lo que buscamos es generalizar a las variedades comerciales la experiencia de autentificación y certificación de cítricos que hemos obtenido mediante la obtención de marcadores moleculares específicos en los proyectos anteriores. Y otro subobjetivo importante que hay aquí es estudiar e intentar empujar el establecimiento de un servicio de identificación varietal que responda a las demandas de los distintos sectores y también del público en general. Bien, hay otros dos conceptos que me interesa destacar, y es que GoCitrus se basa en dos conceptos tecnológicos que es preciso comprender. Uno, ¿qué es una secuencia genómica? Y dos, ¿qué es un marcador molecular? Bueno, esto es un poco técnico, me voy a poner un poquito técnico, pero va a ser una explicación muy simple. Nosotros estudiamos la molécula de ADN, que es la molécula de la vida, y todos la conocéis, está formada por una doble hélice, como una serpiente, que se empareja para procrearse, y esa doble hélice, lo que nos interesa a nosotros es que está estabilizada por unos compuestos orgánicos denominados bases químicas, que las hay de 4 tipos. Las nombramos nosotros con sus acrónimos ATCG, que son, lo habréis oído, las 4 letras de la vida. La molécula de ADN es muy grande, por ejemplo, muy larga, mejor dicho. La molécula de ADN de los humanos mide aproximadamente 3.000 millones de bases, 3.000 millones de letras, y en algún sitio he leído que cuando esto se extiende llega ya más allá de 1 metro. Esta molécula, por lo tanto, no puede estar extendida, sino que está empaquetada, enrollada, apelmazada en estas estructuras que se denominan cromosomas. Los cromosomas, aquí tenéis los 18 cromosomas de la variedad Clemenules, que está aquí, cada cromosoma con su molécula de ADN, y lo que es importante aquí es que cada especie posee su secuencia genómica específica, que es el orden en el que aparecen las 4 letras. Y esto esta secuencia es distinta para un humano, para una rana, para un roble, que para un cítrico. Esto es un fragmento de una secuencia genómica de cítricos, y que todos los individuos, todas las variedades de cítricos deben poseer esta misma secuencia consenso, lo cual es verdad. A, G, T, T, así podríamos estar hasta los 300 millones de bases que tiene el genoma de los cítricos. Pero en algún caso, por ejemplo, aquí en la variedad 2, nos hemos encontrado un cambio. Esa G, ese compuesto, está sustituido por un R. Y ojo ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que este cambio nos está señalando que esta molécula es ligeramente distinta. Este cambio marca una diferencia, marca una cosa distinta, y es por lo tanto un marcador molecular de la molécula. Aquí tenemos, por lo tanto, las dos definiciones de secuencia genómica y de lo que es el marcador molecular. Tenemos otra manera de presentar los genomas, como la que tengo en esta diapositiva, que son, cada genoma en este caso está representado por una barra, esta es una barra toda de un color naranjita, porque toda su secuencia de bases, de letras, pertenece a la especie o a la variedad de mandarina. Por ejemplo, esto sería una mandarina pura, esto es otra mandarina pura, pero conforme voy avanzando aquí he puesto otras mandarinas que tienen fragmentos de otras especies. El verde corresponde a la zamboa o al pumelo en inglés,
Y aquí tengo a la clementina, la nadorcot, la satsuma y la kim, por ejemplo, que no son especies puras de mandarinas, que en realidad son mestizos porque están formados por dos tipos de genomas. Y luego el caso del limón, que es paradigmático, que tiene 3 genomas, mandarina, pomelo y cidro. El caso de las naranjas que tenéis aquí se diferencia de las mandarinas porque tienen genomas de pomelo y genomas de mandarina, pero se diferencia en que la proporción entre ambos es aproximadamente la mitad, mientras que aquí hay mucha más proporción del genoma de mandarina. Bueno, este es un descubrimiento que permite relacionar la extrema diversidad de los cítricos que se han encontrado pues desde que se comenzó a estudiar este asunto en el siglo XVII por el padre Ferrari hasta los últimos taxonomistas cítricos del siglo pasado, que estaban realmente sorprendidos de la gran variabilidad de cítricos que hay. Hoy podemos entender aquello, ellos no tenían acceso a esta información, y nosotros podemos entender que existe una relación entre lo que es la estructura del genoma y la diversidad de los cítricos. Por lo tanto, mediante los estudios de la estructura del genoma de los marcadores moleculares, hoy podemos distinguir en el género cítricos algunas variedades, unas especies que son puras, otras que son híbridos, que es decir, un cruzamiento entre 2 de estas especies puras, y luego tenemos algunos mestizos, algunos grupos de mestizos, y aquí enseguida reconocéis que estos son los cultivos, que estos son los cítricos que todos conocemos, es decir, la mandarina, la naranja dulce, el pomelo y el limón. Bien, con toda esta información, por primera vez en la historia, podemos plantearnos algunas preguntas cuya respuesta es asequible con estas tecnologías. Por ejemplo, ¿cómo evolucionaron los cítricos? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué características han permanecido desde los cítricos ancestrales hasta los cítricos cultivados? ¿Cuál es su taxonomía? ¿Cómo se integran en la filogenia? ¿Cuál es la genealogía de los cítricos que nos permite descubrir a los padres de los cultivos actuales? Con toda esta información muy poderosa, como os dais cuenta, pues se pueden desarrollar protocolos de autentificación de variedades y certificación, como en el proyecto GoCitrus, y también protocolos de mejora y de generación de nuevas variedades. Esto sería conocimiento puro y duro, y a partir de aquí tenemos ya aplicaciones que van al sector. Hay poco tiempo, pero no me resisto a la tentación de mostraros qué poderosas son estas tecnologías. Esto es un árbol filogenético, es la parte en donde se incluyen los cítricos en el árbol de la vida, y vemos como las especies próximas a los cítricos han ido, parece que quieren modificar su fruto, ¿verdad?, hasta que se parezca al de los cítricos. Esto se ha obtenido mediante el estudio de los genomas. También podemos estudiar cuál es el proceso de especiación de los cítricos, desde el primer cítrico, Citrus lichangensis, que se descubrió en la provincia de Yunnan en el Mioceno tardío, y entonces aquí lo que nosotros enseguida nos dimos cuenta es que probablemente hubo una época de enfriamiento global muy parecido, pero contraria a la época de calentamiento global que tenemos ahora, que obligó a este citrus ancestral a diversificarse y a radiar, y en este 1,5 millones de años, esto ocurrió aproximadamente hace 8 millones de años, y en este 1,5 millones de años se generaron la mayoría de las especies que conocemos hoy día de cítricos, las papedas, los pomelos, los cidros, las mandarinas o las limas australianas. A partir de aquí, otras preguntas que están relacionadas es dónde se originaron los cítricos, cómo se dispersaron a través de los millones de años. Con nuestros estudios nosotros tenemos la hipótesis de que los cítricos se generaron en las estribaciones del Himalaya entre las provincias de Yunnan y Assam en la India, y que a partir de aquí se dispersaron hacia el oeste, hacia el occidente, se dispersaron hacia el sur, hacia Australia y también hacia las islas del Pacífico. La genealogía de los cítricos nos descubre cuáles son los padres de los cultivos actuales, es decir, qué características habían en las variedades ancestrales que las han heredado los hijos y las han explotado los agricultores durante miles de años. Por ejemplo, esto es un pomelo que ahora sabemos que es un cruce que proviene de una naranja dulce con un pomelo o como una zamboa. La naranja propiamente dicha proviene de cruces entre mandarinas
y pumelos. Y dentro de las mandarinas tenemos distintos tipos de mandarinas dependiendo de la cantidad de introgresión de genoma de pomelo que existe. Aquí tenemos el limón, que es un cruce entre un cidro y el naranjo amargo, y el naranjo amargo a su vez es un cruce entre una mandarina ancestral y un pumelo. También conocemos cuáles son los padres y cuál es la genealogía de las limas y también de los calamondines. Y esto nos lleva directamente al proceso de domesticación. Aquí os presento a Citrus manganiensis y a Citrus clementina, dos especies de cítricos que se diversificaron hace 6 millones de años y cómo han evolucionado una de ellas hasta convertirse en una fruta absolutamente maravillosa y deliciosa a partir de una fruta que era y es hoy día absolutamente incomestible. Citrus manganiensis, como veis aquí, tiene vesículas redondeadas, aquí tenemos vesículas alargadas, aquí tenemos lípidos amargos, aquí tenemos zumos azucarados, montón de semillas, ausencia de semillas y tabiques, septas absolutamente incomestibles y duras, con una columela prominente y haces vasculares que todo genera una estructura que es imposible de comer. Mientras que todo esto se ha ido modificando durante el tiempo hasta generar una fruta absolutamente maravillosa. Es decir, cuáles son las características que han sido seleccionadas, que son seleccionadas y que el consumidor desea en los frutos actuales. Bien, y todo esto a cuento para deciros que con estas tecnologías pues, es factible proponerse el generar protocolos de marcadores moleculares que nos permitan realizar autentificaciones y certificaciones varietales casi de un punto de vista inequívoco. Vicky nos va a explicar los marcadores moleculares y los resultados que estamos obteniendo. Solamente quiero señalar aquí que el marcador ideal para nuestros objetivos son los marcadores que proceden de variaciones estructurales. En este caso, no cambia una sola base, que es el ejemplo simple que yo os he mostrado. En este caso, lo que cambian son millones de pares de bases, con lo cual la autentificación, la identificación es prácticamente inequívoca. Esto es un dibujito, pero que está basada en resultados reales que nosotros tenemos. Este es el cromosoma normal de una variedad de clementina y aquí veis las distintas modificaciones que pueden encontrarse en otras variedades muy próximas. En este caso tenemos fragmentos que han desaparecido, aquí el fragmento rojo, aquí el fragmento naranja, fragmentos que se han duplicado, los cromosomas son extremadamente promiscuos y vivos, aquí se han duplicado los fragmentos, aquí veis también otro tipo de duplicaciones, aquí un tipo de pérdidas del fragmento naranja y aquí otro tipo de duplicación del fragmento naranja. Claro, esto produce una tecnología con una certeza de mucha altura. El otro objetivo de GoCitrus es la generación de una app que nos ayude en la toma de decisiones a la hora de elegir una cierta variedad o un cierto patrón. Esta app debería tener información sobre las características particulares de cada cultivo y su adaptación a cada tipo de zona o a cada tipo de terreno. Deberá incluir también, y va a incluir también, información relativa no solo de las variedades, sino de los portainjertos actuales. Pretendemos que sea gratuita, universal, que sea descargable en los distintos diapositivos, que contenga esta información y que, si es posible, contenga links directamente a las páginas descriptivas, a las páginas oficiales donde están descritas las distintas variedades de la citricultura española y también de aquellas empresas que quieran participar en esta iniciativa y quieran poner esa información a disposición del público en general. Bueno, solamente deciros que GoCitrus, por lo tanto, tiene una clara vertiente de sostenibilidad económica porque está apuntando directamente a la planificación varietal y a la renovación de material. También tiene un acento en la sostenibilidad medioambiental porque participa de la idea de que la agricultura y la citricultura en particular tiene que ser más diversa y respetuosa con el medio ambiente. Y aquí tenemos también una llamada a los jóvenes porque pensamos que utilizando herramientas tecnológicas podemos animar a los jóvenes a participar en el sector agrario porque esto supone una nueva clase de reto y estamos intuyendo de que habrán especialidades profesionales que pueden surgir en este momento y pueden ser acopladas al sector. Respecto a los impactos, estamos muy convencidos de que los protocolos que estamos desarrollando van a cambiar
el modelo de certificación y autentificación en la adquisición de material vegetal que existe hoy día. Van a incrementar la mejora de la competitividad porque va a permitir seguir la trazabilidad mediante la certificación en cada punto de la cadena de valor que interese. También pensamos que estará dirigido directamente o será un elemento a tener en cuenta a la hora de realizar la planificación varietal y la reestructuración de las explotaciones, y a ninguno de nosotros, lógicamente, se nos escapa que estos marcadores pueden ser elementos disuasorios del fraude y la piratería comercial que existe hoy día. Bien, con esto quiero acabar ya. Simplemente hacer aquí un agradecimiento público a cada uno, a todos y cada uno de los miembros del grupo operativo GoCitrus, y también una llamada de atención especial a los compañeros de línea que fueron capaces de generar con su trabajo los desarrollos tecnológicos que estamos ahora explotando en el proyecto GoCitrus. Y con esto, muchas gracias por vuestra atención y doy por finalizada la charla. Gracias, Manolo. La verdad es que podías estar aquí hablando 2 o 3 horas sin ningún tipo de problema y estaríamos todos atentos a la gran explicación que nos has brindado. Si puedes, deja de compartir la presentación mientras voy dando paso a Victoria Ibáñez para que nos hable de identificación inequívoca de variedades comerciales de cítricos. Tengo que indicar a los asistentes que la sesión está siendo grabada. Ya Ima lo ha puesto, Ima Benyoc la tenemos trabajando como moderadora en esta plataforma. Y, como digo, la sesión se está grabando y a todos los asistentes posteriormente se les hará llegar dicha grabación para el que quiera volverla a consultar. Bueno, como digo, Victoria Ibáñez de ANECOP nos hablará de la identificación inequívoca de variedades comerciales de cítricos. Victoria es doctora en biotecnología, ingeniero agrónomo, es técnico del Departamento de Producción y Desarrollo de ANECOP y profesora del Centro Universitario de DEM. Participa en proyectos de I+D+I, principalmente dentro del área de mejora varietal de ANECOP, y ha participado en convenios y proyectos de investigación en el Centro de Genómica de Libia, desarrollando herramientas genómicas para la mejora. Colabora en la obtención de marcadores moleculares para la identificación de variedades y estudios filogenéticos. Vicky, te damos la palabra. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación que me has dado, Carlos. Bueno, yo os voy a hablar de uno de los 2 objetivos que ha marcado Manolo dentro del grupo operativo. Voy a hablaros de la identificación inequívoca de variedades comerciales de cítricos. Estos son los puntos que voy a seguir. Son bastantes, pero no pretendo asustar porque muchos de ellos son muy cortitos. Y voy a empezar por hablar de cómo identificamos los cítricos, cómo identificamos variedades. La identificación se puede realizar mediante 3 tipos de marcadores, porque nos marcan alguna característica. Marcadores bioquímicos, que sería una sustancia medible, como los del Brix y la acidez, y marcadores morfológicos, como sería la forma del fruto, el porte de un árbol, y los marcadores moleculares que se basan en las diferencias en la secuencia de ADN. Los 2 primeros son los que actualmente se emplean en la identificación varietal y determinan si un material vegetal puede registrarse o no como una variedad comercial. El problema que tienen la limitación que tienen es que dependen del ambiente. En algunos casos son características que, bueno, tienes que poner un árbol al lado de otro para verificar efectivamente que es distinto, y por tanto creemos que a corto plazo hará falta que, junto a este tipo de identificación basado en caracteres agronómicos, que insisto son muy importantes para determinar si una variedad es algo novedosa y es distinta de lo que existe en el mercado, debe de ir unida a una caracterización molecular. De hecho, este tipo de abordajes es un subobjetivo, como ha indicado Manolo, del proyecto. Los resultados están aplicados para hacer una certificación de las variedades comerciales en el futuro. El objetivo del proyecto GoCitrus es la generalización de un sistema de identificación apoyado en la base de datos CitrusC, el primer objetivo. Se pretende tener secuenciadas y un marcador inequívoco de más del 25% de las mandarinas comerciales españolas y un 10% de las naranjas.
El protocolo de identificación que estamos generalizando durante este proyecto está enfocado principalmente a identificar variedades procedentes de mutación. No significa que no se pueda utilizar en lo que son híbridos o mestizos, pero se ha enfocado a un grupo varietal muy importante en la citricultura porque más del 50% de las variedades comerciales proceden de mutación, dado que los anteriores marcadores moleculares que existían antes de, bueno, de como ha explicado Manolo, de desarrollar esos protocolos con bases genómicas, pues eran bastante ineficaces. Brevemente, porque ya me ha dejado la introducción bastante clara a Manolo, recordar que un marcador es un marcador molecular o llamado marcador genético, es un fragmento de ADN localizado, es decir, es un sitio en el ADN en el cual el código genético ha modificado entre un individuo u otro. Como se muestra en la imagen, al final cuando secuenciamos pues hemos determinado el orden de bases de tal manera que leemos los cromosomas desde el principio hasta el fin y tenemos, bueno, pues como un libro con las instrucciones. Remarcar que el orden de estas bases va a determinar el mensaje. Por tanto, un cambio en una letra o en el orden de las palabras nos va a cambiar el mensaje que tenemos. Y estos cambios son los marcadores que buscamos a la hora de identificar, que nos ha dado pie a que esa variedad sea distinta a otra. ¿Qué usos tienen los marcadores? Pues a grandes rasgos pues, son dos. Uno enfocada a lo que es directamente la mejora mediante selección asistida por marcadores y otro es la identificación, que es lo que nos compete en este proyecto. Es decir, los marcadores los podemos emplear para realizar certificación varietal, para hacer trazabilidad de la frase que queda muy bonita y me encanta, del campo a la mesa, y es así. Además, como he remarcado al principio, puesto que se basan en la secuencia de ADN y el ADN es el mismo en todas las células de un ser vivo y no nos cambia en el tejido de edad porque no depende del ambiente, es una tecnología que permite ser empleada en cualquier tipo de especie, de variedades, en cualquier momento del desarrollo de la planta, desde que sea un árbol pequeñito, una plantita de 4 o 5 hojas, hasta un árbol adulto y en cualquier que contenga células, es decir, incluso el zumo se podría utilizar. Sin embargo, no todos los marcadores moleculares son los adecuados, como os he marcado. Sí tenemos una gran batería, que he marcado solo unos poquitos, hay muchísimos más descritos, que pueden ser empleados para especies que sean híbridas o mixtures. Sin embargo, las variedades que proceden de mutación, pues 3 de ellos son los que abordamos en el proyecto y permiten realizar la identificación. Los marcadores son los SNPs, los INDES y las variaciones estructurales. Brevemente, los SNPs son una sola letra, pues en este caso os marco aquí en la imagen esta figura en la que tenemos de una C nos cambia una T. El mensaje te cambia, si fuese una palabra, podría significar de ser elegante a ser un elefante. En el INDEL es una pérdida o ganancia de unas pocas letras. Sin embargo, las variaciones estructurales, que como ya he mencionado, es el marcador que por excelencia estamos empleando y nos parece muchísimo más potente porque implica la pérdida o ganancia o reorganizaciones de fragmentos de cientos, miles o millones de letras. Y obviamente el mensaje, bueno, pues puede cambiar muchísimo. El perro se comió la comida de la abuela, con unos cambios pasamos a tener la comida del perro se la comió el abuelo. El mensaje es muy distinto. ¿Qué protocolo utilizamos? Bueno, tiene distintos pasos el protocolo que estoy analizando en el proyecto. Lo primero que quiero que quede claro es que necesitamos tener secuenciado el genoma. Estamos buscando cambios que sin la secuenciación de ese genoma no podríamos obtenerlos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es secuenciar el genoma de la variedad y de su parental. Una vez lo tenemos secuenciado, esto nos salen pues, en fragmentos muy pequeños, muy desorganizados y los alineamos con la referencia. Básicamente este paso es para poderlos tener ordenados y tener una variedad enfrente de la otra y así poder encontrar las diferencias. Esta comparación hacemos uso de la información que ya contiene la base de datos CitrusEg y CitrusGen, que sigue creciendo con el tiempo y cada vez es más grande, y aplicamos distintos protocolos que hemos ido desarrollando en los proyectos anteriores para buscar y encontrar esas diferencias, esos SNPs, INDELs o variaciones estructurales que nos van a dar la clave para poder hacer una buena identificación. Toda esa información que hasta el momento se hace de manera in silico, hay que filtrarla, seleccionarla, interpretarla y, por supuesto, verificarla en bancada. ¿Cómo se verifica?
Bueno, yo tengo a lo mejor esta estructura, esta reorganización de un fragmento con otro y selecciono los oligonucleótidos en ese fragmento y una PCR, que ahora ese término lo conocemos todos muy bien, podemos verificar si efectivamente lo que hemos identificado en el ordenador, bueno, pues se confirma. Una vez tenemos estos marcadores, se verifican en muestras ciegas para obtener al final un set de marcadores que nos permitan discriminar entre las variedades. Voy a pasar a mostraros algunos ejemplos porque las imágenes siempre ilustran mucho más que las palabras y os voy a hablar de ejemplos de genomas que tienen variaciones estructurales, porque antes del proyecto nos dimos cuenta que el 95% de los genomas que proceden de mutación tienen variaciones estructurales, por lo tanto es nuestro marcador ideal, ya que implica, pues como os he comentado, cambios en cientos y miles y millones de letras y es muy abundante en las variedades procedentes de mutación. Os voy a hablar primeramente de dos variedades, la rufatina nero, una mutación espontánea, la rufatina, y una inducida en viene de la variedad Clemenules. No me resisto a contaros también 3 clones que los denomino clones porque pese a los cambios que os voy a mostrar, pues no tienen unas diferencias agronómicas significativas respecto a su parental, por tanto, a nivel comercial sería considerado el mismo variedad. Y os presento una variedad conocidas por todos, que es Tango, que deriva de su parental W. Murcott. Insisto que un cambio de este tipo, un cambio estructural, pues es un marcador de identificación inequívoco, porque es muy preciso, es exclusivo. Bien, en el primer ejemplo os voy a mostrar los cambios obtenidos en la rufatina y en nero. Aquí os he representado en la parte de arriba los 9 cromosomas de Clementina, más o menos a escala, más o menos está en escala. No lo he dicho hasta el momento, os lo digo ahora, las variedades de cítrico son diploides, es decir, tienen 2 copias de cada juego de cromosomas, como los seres humanos, somos también diploides. Una copia viene del padre, otra copia viene de la madre. Y la imagen de color azul que tenéis abajo es la cobertura que se obtiene cada vez tenemos secuenciada de una manera, una representación muy gráfica para que lo visualicéis. Aquí está sumada las lecturas obtenidas en el secuenciador de los 2 cromosomas. De tal manera que si echáis vista de este bocado de aquí, tenemos una hendidura, se ha perdido la mitad de las dosis en la variedad rufatina y aquí también en nero, indica que este fragmento, que se ubica en el cromosoma 3, bueno, pues uno de los 2 cromosomas 3 no es tan grande, ha perdido ese fragmento. Si lo ampliamos, pues aquí se ve la zona central, que aparentemente parece que sea el mismo, pero ya os he dicho que es inequívoco, porque si nos fijamos y hacemos un zoom en la imagen, vemos que esta bajada, esta pérdida, es distinta espacialmente. Esta representación a lo mejor puede costar un poquito, pero es una metodología que os voy a mostrar a continuación los demás ejemplos, es la superposición de estas imágenes de tal manera que podáis visualizar de una manera mucho más sencilla estos cambios. Lo superponemos con la variedad parental y aquí ahora sí se ve de una manera mucho más clara esta bajada de cobertura y además algo que a lo mejor no os habéis dado cuenta vosotros es que aquí también había 2 selecciones más en la variedad nero. Os paso a presentar los ejemplos con 3 clones. El clon 1 en la representación similar a la anterior que os he mostrado. Bueno, pues aquí os muestro una bajada del cromosoma 6 bastante grande. Estos son imágenes a escala. Pero además de tener esa deleción al cromosoma 3, aplicando otros protocolos desarrollados anteriormente, bueno, pues encontramos que presenta una cromoplexia entre los cromosomas 2 y cromosoma 3. ¿Qué es una cromoplexia? Pues una cromoplexia es una reorganización que implica más de 2 cromosomas. En este caso os voy a explicar un poquito con detalle estas gráficas, cómo cambian y para que ilustréis un poco lo que puede hacer los genomas y lo sorprendentes que son. Y después, bueno, las demás figuras se las pasaré un poquito más rápidas en los otros ejemplos. Mirad, quiero hablar simplemente, por ejemplo, de esta nueva estructura del fragmento que está aquí, que el fragmento el fragmento H, perdón, que va del H hasta el 3' al final, es este fragmento que tiene el parental. Y en este clon está unido a un fragmento que viene del cromosoma 2, pero de forma inversa. ¿Veis la letra que va de A3? Pues aquí está de 3 a D, es decir, se ha dado la vuelta. Y lo mismo pasa en alguno de los otros fragmentos.
Es decir, son nuevos cromosomas, literalmente. Estas uniones, cada una de estas uniones son marcadores de la variedad y lo que se hace es comprobar que efectivamente esa estructura son reales mediante una PCR. Y aquí os muestro, bueno, pues la secuencia específica de estos fragmentos. Estas estructuras son únicas. El clon 2, esta imagen nos muestra dos deleciones, una deleción en el cromosoma 3 que abarca unos 600.000 pares de bases de letras y una deleción en el cromosoma 8 de 3.200.000 letras aproximadamente. A escala este realizado, cada una de estas deleciones son comprobadas han sido comprobadas por PCR, pero además de estas dos deleciones, este clon tiene una translocación recíproca en el cromosoma 9, dando lugar a, bueno, pues a dos nuevos cromosomas, mezcla y combinación de los dos anteriores. Como podéis ver, en los cromosomas, en principio, el tamaño es totalmente distinto y cada una de esas uniones, bueno, pues fueron comprobadas por PCR y son estructuras únicas. El clon 3, aparentemente en este abordaje gráfico que os muestro, pues no presenta deleciones o duplicaciones de grandes tamaños. Sin embargo, sí que tiene una cromoplexia que afecta al cromosoma 3, 4 y 5. Como podéis ver en las imágenes esquemáticas del clon 3, bueno, pues estas estructuras son combinaciones entre los 3 cromosomas del parental. Todas estas estructuras están verificadas en bancada y comprobadas por PCR. Es decir, aquí tenemos 3 clones que te presentan pues unos cambios estructurales muy potentes, muy fuertes respecto a su variedad parental y, sin embargo, no tienen variaciones agronómicas de interés significativo como para ser consideradas variedad per se. Esto quiere decir, y quería ponerlo de ejemplo porque hay una pregunta muy recurrente que es ¿cuántos cambios necesita una variedad para ser hada nueva? Y la respuesta es que puede ser uno muy clave, como podría ser un SNP, o porque pueden haber muchos como en estas y realmente luego el efecto, el impacto agronómico pues no es tal. Por último, quiero marcaros el ejemplo de Tango, que es una variedad que procede de W. Murcott. Como podéis ver en esta imagen, pasa como con el clon 3, no hay grandes diferencias en lo que es en deleciones o duplicaciones de fragmentos grandes, pero sí que tiene otras organizaciones. Tiene una deleción en el cromosoma 2 que afecta a unas 6 millones de letras, pero no es una deleción como tal, es decir, no se ha perdido esa información en lo que es el genoma, simplemente es que se ha ubicado en otro lugar, es decir, el cromosoma 2, este fragmento BC, ya no existe en este cromosoma, sino que es insertado en forma de tándem, una continuación de su homólogo aquí, a continuación. Cada una de estas uniones, bueno, pues pueden como marcadores. Además de estos dos cambios, tiene una inversión que afecta a unos 4 millones de letras más o menos, tal es que el fragmento AB que estaba en este sentido ha pasado a estar invertido aquí. Y cada una de estas uniones, bueno, pues son estructuras únicas. El esquema, de una manera esquemática, os puedo mostrar, bueno, pues cómo quedaría la estructura de Tango si la comparamos con su parental. Y aquí remarco, bueno, simplemente la diferencia de tamaño obtenido en el cromosoma. Estos marcadores se están utilizando para certificar actualmente la variedad protegida Tangle realizado por la empresa Ciberagrópolis. Bueno, estamos ya casi al final. Quería también responder a una pregunta bastante recurrente en los foros, que es cuánto cuesta obtener y cuánto cuesta usar marcadores moleculares. Lo más costoso, tanto en términos de tiempo como económicos, es la obtención. Es arduo y, bueno, se requiere personal especializado y cierta tecnología que no lo tenemos en nuestras casas, obviamente. Aproximadamente se tarda entre unos 5 o 6 meses en obtener los marcadores y en lo que es de coste, pues unos 1.500 o 2.000 euros, lo que sí que es la parte bruta de reactivos. Y a eso hay que sumarle personal cualificado. Entonces, más o menos, yo he puesto una cifra muy orientativa que seguramente es errónea, bueno, seguro que es errónea, pero era más o menos para ilustrar que no estamos hablando ni de 200.000 euros ni estamos hablando de 10 euros. Es decir, lo que cuesta es obtenerlos, pero luego el uso, pues bueno, el uso es extraer ADN y hacer una PCR. Con lo cual, pues te puede durar entre 1 y 2 días y tiene un coste entre 50 a 100 euros. Es una tecnología muy sencilla y muy rápida.
¿Qué validez tiene el protocolo? Bueno, previo al proyecto GoCitrus se había desarrollado este protocolo, como hemos comentado. Habíamos analizado más de 50 genomas procedentes de mutación y, como os he dicho, más del 95% de ellos tenían variaciones estructurales. Las que no, bueno, pues se le busca SNPs o indels. ¿Cuántas variantes se suelen encontrar? ¿Cuántas variantes estructurales encontramos por cada genoma? Bueno, pues más o menos pues, entre 1, 2, 3, 4. Algunas variedades, algunos genomas pueden tener hasta 7 variantes estructurales y el tipo más abundante es la inserción, seguido de la deleción o las translocaciones. ¿Qué había antes y después o que esperamos que haya después de GoCitrus? Bueno, pues previamente había una polémica derivada de la incertidumbre, la identificación varietal, porque los marcadores que existían eran pues bastante ineficientes para este grupo de variedades, las procedentes de mutación. GoCitrus generaliza el protocolo de obtención de marcadores haciendo uso de la base de datos CitrusGen, la cual contiene más de 350 genomas de cítricos. Y digo genomas porque no son variedades. Como ha explicado muy bien Manuel Talón, hay muchísima información relativa a especies pues, que actualmente no se comercializan, a especies que son más antiguas, ancestrales, tenemos réplicas técnicas, réplicas biológicas. Y tenemos una información inmensa, pero que ha permitido realizar protocolos innovadores y darle solución a problemas del sector. Tenemos 83 variedades comerciales secuenciadas en estos momentos, de las 324 que hay en el registro, y 24 las tenemos en el proceso de secuenciación. Es decir, aproximadamente un tercio de las variedades que están en el registro habrán sido secuenciadas a finales del 2020, y se espera que tengamos al menos un marcador inequívoco de las variedades procedentes de mutación a mitad del 2021, que es cuando finaliza el proyecto. Conclusiones, algunas de las que he ido nombrando. El objetivo 1 del proyecto es la generalización de un protocolo validado previamente de obtención de marcadores moleculares de tipo variación estructural, de indel e SNPs. El protocolo está enfocado principalmente en la identificación de variedades procedentes de mutación, dado que los anteriores marcadores empleados no resultaban eficaces en este grupo. No significa que no se puedan emplear para las otras variedades, por supuesto que sí, pero aquí había un cajón oscuro que intentamos dar luz. Los marcadores moleculares, quiero remarcar, lo pongo como conclusión, pueden ser empleados una vez obtenidos en cualquier especie, en cualquier tipo de tejido y en cualquier momento del desarrollo de una planta. Estos marcadores van a permitir realizar trazabilidad, es decir, evitar errores. Podemos certificar desde el campo a la mesa, desde el vivero que nos garantice la identidad del material adquirido por los agricultores, por los distribuidores que nos garanticen la identidad material comercializado, es decir, podemos certificar que esa variedad que se está comercializando realmente es esa y no ha habido una confusión. Y para la trazabilidad hasta llegar a los consumidores, porque tienen el derecho de tener la garantía de la identidad del producto que están adquiriendo. A finales del 2020, un tercio de las variedades comerciales españolas estarán secuenciadas. A mitad del 2021 se espera que el 25% de mandarinas y el 10% de naranjas tenga un marcador inequívoco. Y es todo. Y hasta aquí llegado la charla. Pues Vicky, muchas gracias. Dejaremos el turno de preguntas para el tramo que hemos expuesto aquí en la jornada, que es la mesa debate. La verdad es que con las dos presentaciones que hemos tenido, la de Manolo y la de Vicky, pues a mí simplemente me toca hacer una pequeña presentación en la que pues nos gusta explicar la parte tecnológica del proyecto, que pues Isabel Bombal ha hecho mención a la misma y Manolo Talón también prácticamente ya la ha explicado, que consiste en esa aplicación de móvil que queremos hacer estamos ahora mismo construyendo para facilitar el tema de la elección de variedades. Bueno, me presento, ya me he presentado al principio, mi nombre es Carlos Baisauli, soy doctor ingeniero agrónomo y estoy de director del Centro de Experiencias de aquí de Cajamar, en Paiporta. Y bueno, aquí el problema es que me he ido al final, que tenía como digo, vamos a explicar esto, el diseño de la APP para la ayuda en la decisión varietal. Bueno, vamos a ver un poco
Manolo ya ha hecho mención a esto también, y es que realmente la oferta varietal es enorme y va creciendo, y por lo tanto, a la hora de que el productor haga la elección adecuada, pues la verdad es que cada vez se generan más dudas, sobre todo porque el mercado es cambiante. De repente, a lo mejor, uno se decanta por variedades precoces, pero en un momento dado pues, se producen importaciones de Sudáfrica, por ejemplo, y lo que parecía hace unos años como una oportunidad, pues luego lo vemos como un cierto inconveniente. Es decir, esto no es estático, las variedades, pues cada vez más en ellas se produce el concepto que conocemos como obsolescencia. Antes tenían una cierta vida y ahora mismo el hecho de que aparezcan nuevas variedades hacen que algunas que han sido las variedades referente y que hoy mismo ya se han citado, como por ejemplo una Clemenules, pues a partir de un cierto volumen de producción, pues si lo superamos vemos que empezamos a tener problemas de comercialización porque ya entran variedades que quizá tanto agronómicamente como organolépticamente no son mejores, pero llega un punto en el que sí que hay características en donde el propio supermercado aprecia más, por ejemplo, una mejor conservación, y cuando la fruta, sabéis que en los lineales pierde vida, pues los supermercados no la aceptan, y aunque siempre decimos el consumidor es el que manda, pues yo creo que eso todo el mundo lo mantenemos en duda. Entre las variedades vais a ver que en la parte de elección de las mismas, pues es muy importante también las condiciones ambientales, edafológicas, calidad del agua, condiciones particulares del cultivo. Es aquello de ubicar la variedad en el sitio adecuado. O sea, como ejemplo global, pues solemos decir, no es normal poner una variedad precoz en una zona climática que es tardía. Estamos perdiendo las ventajas que tiene esa variedad, o meter una variedad tardía en una zona en la que se producen oladas con una cierta facilidad. De manera que hay zonas climáticas en donde nos vemos limitados y nos toca meter variedades de media estación, y cuando jugamos con variedades precoces o variedades tardías, los aspectos climatológicos son muy importantes para poderlas encajar. Y, evidentemente, como digo, esos aspectos comerciales y lo que forma parte de las programaciones de producción, que eso en la propia cooperativa, una cooperativa, por ejemplo, como ANECOP de segundo grado, o empresas en forma de SAT, grandes empresas de comercialización, pues tienen que generarse sus programas de producción porque tienen que conseguir un suministro continuo a sus mercados. En ese sentido, cada empresa debe hacerse su propia programación jugando con esto. Ahí veis que hace aproximadamente 50 años pues solo habían 19 variedades en el mercado, de ellas ninguna era protegida y 5 portainjertos. Y a fecha de hoy, pues eso supone más de 200 variedades que tenemos, de las cuales un porcentaje importante, más del 70%, ya son variedades protegidas. No solo nos están ofreciendo nuevas variedades los centros de investigación, como pueda ser el IBIA, que es un referente a nivel mundial, sino que las propias empresas privadas han entrado en este mercado de oferta de nuevas variedades. No solo crecen las nuevas variedades, sino los portainjertos, y por lo tanto, como podéis entender, la interacción variedad-portainjerto hace que al final la elección todavía sea mayor. Tradicionalmente, en ese proceso de toma de decisiones aparecía el experto, la persona que conocía todas esas variedades y nos marcaba cuáles eran las ideales. Pues hasta hace bien poco, y continuamos haciéndolo, pues las charlas en las que algún experto, que en este caso solía ser personal del IBIA, nos habla de estas nuevas variedades, pues cualquier salón de actos se llenaba, y de allí la gente pues salía con unas conclusiones bastante claras, pero lo cierto es que cada vez más esa elección de la variedad resulta más compleja. Como hemos visto, influye una serie de factores en donde al final lo que necesitamos es un acceso a la información, y en ese sentido estas nuevas tecnologías lo que en definitiva hacen no son claramente ayudarnos en la toma de decisión, nos ayudan en la toma de decisión, pero sobre todo porque tenemos la información a mano.
esa gran oferta varietal, pues si la información la tenemos compilada, la tenemos almacenada en algún dispositivo, al menos estas soluciones nos deberían de ayudar en una cuestión que es importante y lo cierto es que en ocasiones vemos ejemplos de fracaso en donde yo creo que ya es importante, como digo, descartar las opciones que no son viables y quedarnos con aquellas que realmente nos puedan interesar, pero porque los objetivos de la empresa quedan muy claros y sobre todo, pues porque simplemente a lo mejor lo que queremos es rellenar un programa de producción, no buscamos maximización de precios, sino que puede ser que lo que queramos sea simplemente cumplir con un calendario o bueno, a veces el milagro de la variedad para conseguir un precio desorbitado, pues yo creo que eso cada vez es más difícil, ¿no? Entre las características de la app, digamos, esto es un concepto teórico, pues la verdad es que hemos de buscar que esta herramienta pues, sea interactiva, que sea flexible, que al final sea accesible a todo el mundo. Por eso, en ese sentido, habéis visto pues, que claramente se ha elegido la utilización de los dispositivos móviles, porque todo el mundo eso lo tiene a mano y lo que buscamos es una cierta facilidad. Al final, al usuario pues le vamos a tener que preguntar cosas para acercarle o cerrarle el cerco en el que terminemos diciéndole no una, sino diferentes variedades, pero creo que ya es importante el saber hacer las preguntas. Muchas veces cuando alguien nos dice, oye, ¿qué variedad tengo que poner? Pues empezamos a hacerle preguntas y, oye, me estás haciendo más preguntas que te he hecho yo a ti. Solo te he preguntado una cosa y resulta que me estás preguntando si lo que quiero es una naranja, una mandarina, un pomelo. Bueno, pues son cuestiones básicas, pero son aquellas que nos permiten acercarnos hacia la línea que buscamos. Dentro de las naranjas, pues por ejemplo, pues alguien nos preguntará si lo que queremos son naranjas pigmentadas o naranjas del grupo Nabel, o si lo que queremos es para hacer zumo o para consumo en fresco, ¿no? Como he dicho, será siempre importante tener en cuenta ese calendario de producción. Incluso nos planteamos que en un calendario que voy a utilizar como ejemplo, el agricultor pueda directamente elegir la variedad del propio calendario, que le aparezca la ficha de la que ahora hablaremos, ¿no? Sobre todo en la parte de portainjertos va a ser muy importante pues, conocer el análisis de suelo, el análisis de agua, porque, como todos sabéis, pues, existen portainjertos que son más tolerantes a la salinidad, a la caliza activa, a suelos en los cuales ya hemos desarrollado varios cultivos de cítricos y pueden aparecer problemas patológicos como puede ser la presencia de nemátodos y en ese sentido será importante la elección del portainjerto como ahora veremos. Bueno, como veis aquí, el funcionamiento de la app se va a basar mucho en las fichas varietales. Estas fichas varietales pues actualmente están publicadas por el propio IBIA, le daremos un formato unificado. No solo contaremos con estas fichas, sino que evidentemente vamos a contar con las fichas de las variedades que forman parte de las empresas. Muchas de ellas incluso ya están, digamos, catalogadas o clasificadas por el propio IBIA y aunque existe la ficha del IBIA, pues en algunos casos las empresas privadas quieren hacer algún pequeño cambio o simplemente el IBIA no la tiene clasificada o no la tiene categorizada. Veremos información de las empresas en la propia web, la posible, como estamos diciendo, de portainjertos. Vamos a ver pues, que hoy en día hay portainjertos que son capaces de adelantar, mejorar la precocidad de una variedad. Pues si lo que tengo es una variedad precoz y encima el portainjerto me permite incrementar esa precocidad, pues seguramente sea una buena elección el recurrir a ese tipo de portainjerto, ¿no? Luego el tema de los datos climáticos es donde, bueno, la verdad es que el grupo le hemos dado diferentes vueltas. Sabemos que existen herramientas como las estaciones SIAR, vamos a dejar caer alguna idea más, pero yo creo que lo importante, y al final todos los agricultores en su término municipal, pues conocen cuáles son esas parcelas en donde nunca ha helado, por ejemplo, que sabemos que la climatología es muy buena y es muy difícil que hiele y, por lo tanto, en esas zonas vamos a poder meter variedades tanto precoces como variedades ultra tardías o zonas que son muy frías y que de cada 5 años, pues en 2 de ellos hiela
y, por lo tanto, habrá que poner variedades que vayan a funcionar bien en esos ambientes, ¿no? También será importante contar con datos económicos, cotizaciones de las variedades en diferentes campañas. Aquí vemos ese calendario que seguro que muchos de ustedes ya habrán consultado, en donde con diferentes códigos de colores, pues aquí aparecen las variedades de clementinas separadas por sachumas, mandarinos, naranjos dulces, limoneros, pomelos, limas. Estos códigos de colores, aquí vemos los híbridos en algunos casos, y una posibilidad es que en la oferta varietal que lanzaremos por medio de la app, que alguien incluso pueda hacer la selección simplemente pinchando ahí. Las zonas de cultivo, digo, seguramente le pidamos la opinión al agricultor, aunque ahí, por ejemplo, tienen una página web que solo está diseñada para la Comunidad Valenciana. Si la tuviésemos a nivel nacional, seguramente hubiésemos visto la posibilidad de contar con esta información, en la que aquí, sobre todo en el IBIA, principalmente, se hizo una especie de reconocimiento de la zona, pero encuestas incluso a los agricultores, y con estos códigos de colores viene entrando en esa página web, se puede consultar las diferentes zonas climáticas o microclimáticas dentro de un mismo término municipal, en donde el tema es importante, pues al final tener claro dónde podemos poner variedades precoces o variedades tardías, como estoy diciendo. También aspectos que hay que tener en cuenta y que por medio de la app pretendemos al menos hacer saltar una señal, una alarma, darle una advertencia al agricultor. Algunos de ustedes conocen también esta tabla, este cuadro de polinización, en donde, pues claramente, sobre todo si tenemos variedades híbridas cercanas a nuestra explotación, pues que pueda haber problema de lo que conocemos como la piñolá, presencia de semillas en la fruta, aunque en el tema de la elección varietal, las nuevas variedades, muchas de ellas por medio de selección, por mutaciones inducidas, con estas nuevas variedades reducimos notablemente los problemas de presencia de semilla, y, por lo tanto, a la hora de la elección de la variedad será importante tener eso en consideración. Aquí vemos, pues, gráficos que, por ejemplo, nuestro equipo aquí construye, en el que, a partir de la fuente, que es la lonja de cítricos, pues podemos ver las últimas cotizaciones de, por ejemplo, una variedad como Soronules. El poder tener acceso a estas cotizaciones, ya no solo de la última campaña, sino con carácter histórico, pues puede ayudarnos también en la toma de la decisión. Aquí vemos un ejemplo de la ficha, Manolo ha presentado algunas. Vemos un ejemplo en donde, en este caso, es una ficha de Liria, que se describe la variedad neufina, con todas esas características, que esto será lo que le aparezca al agricultor con un formato unificado. Seguramente, pues, se le pedirá también esta información, que es la que nos aproxima, o la que, introduciéndola, pues será la que nos diga, pues posiblemente qué tipo de portainjerto sería el más adecuado. Y aquí veis una tabla actualizada de los diferentes portainjertos que se encuentran en ese momento en el mercado, en donde veis, por un lado, la posible tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades, como puede ser tristeza, fitóftora, nemátodos, esa resistencia también o sensibilidad a las condiciones ecológicas, salinidad, clorosis férrica, posible encharcamiento, por frío incluso, y ese comportamiento agronómico en cuanto a tamaño de árbol, posible incompatibilidad, tamaño de fruta, maduración de la fruta, si es normal o si la retrasa o simplemente la adelanta, y si mejora o empeora la calidad de la fruta. La variedad es importante porque equivocarse, pues, supone el hacer reinjertadas, pero claramente si nos equivocamos en la elección del portainjerto, pues, como pueden entender, los problemas son más difíciles de solucionar. En esos resultados, al final, seguramente no va a ser la presentación de una única variedad, sino que se generará un grupo de variedades o un número de variedades determinadas, dando 2, 3, 4 opciones para que el agricultor al final tome esa decisión final.
dan esas sugerencias de patrón. Como digo, ese resumen de cotización de campañas anteriores pues va a ser importante el tenerla en consideración, aunque hemos visto también algún ejemplo, y es que si yo tengo que cumplir con una campaña, tengo que cumplir con un calendario, pues al final tendré que elegir. Es fácil que un agricultor en sus explotaciones pues no solo juegue a una baraja, sino que elija distintas variedades. Será importante, como digo, cumplir con el calendario, pero tener variedades que permitan una alta rentabilidad. Será interesante también poder conseguir información de venta de plantas, porque eso nos da una idea de en el futuro qué va a ocurrir con esa variedad, y nos gustaría pues también tener en cuenta un director de viveros autorizados de cítricos para que facilite cosas a esta persona que ha elegido al final la variedad. Y bueno, he hecho una presentación rápida. Con ello también lo que perseguía es recuperar un poquito de tiempo y con ello, si les parece bien, procedemos a ese turno de preguntas que los asistentes quieran hacer. Podemos incluso empezar, porque en el programa sí venía, una mesa de debate con el resto de participantes del grupo Go Citrus. Manolo en su presentación, Isabel Bombal también lo ha hecho. Nos ha explicado quién conforma este grupo operativo Go Citrus. Y yo, pues si quieren, me adelanto, porque Miguel de ANECOP pues ya lanzaba una pregunta, incluso antes de empezar la sesión, y le preguntaba a Manolo para cuándo se dispondrá del servicio de identificación de variedades de cítricos. Manolo, si puedes contestar a la pregunta, sí. Y así empezamos esa mesa de debate. Sí. ¿Quién pregunta esto? Miguel de ANECOP. Ah, ANECOP, eso es que me quiere poner en un compromiso. Miguel sabe ciertamente que es nuestro deseo, que tenemos un gran interés, pero aquí hay que contar con lo que es la administración pública y también con entidades privadas. Hemos de llegar a un acuerdo, puede que sea un proceso no sencillo, pero que a mí me parece muy interesante y me parece que sería un buen motivo y una buena cosa para el sector y para el público en general. Es decir, nuestro ánimo para eso está dispuesto a todo. Algunas barreras todavía hay que tumbarlas para poder conseguir ese objetivo. Durante la celebración de la sesión, han levantado la mano un par de personas, Francisco Petit y Alicia Zayos. No sé si estas personas, a veces simplemente nos equivocamos al marcar el tema de levantar la mano, o si se quieren mantener en esa pregunta. En cualquier caso, a Vicky le ha llegado directamente una pregunta, que lo que puede hacer Vicky es formular la pregunta y responder si puede. Por favor, Vicky. Sí, bueno, yo me lo he apuntado aquí por si se me iba luego en el chat. José Elena preguntaba cómo pueden los marcadores moleculares ayudar en el problema de las variedades esencialmente derivadas. Entiendo que el problema al que hace referencia es la identificación. Bueno, los resultados que os he mostrado son ejemplos todos de variedades que proceden de mutación, que son las variedades esencialmente derivadas. Por tanto, el protocolo que estamos aplicando de obtención de marcadores moleculares, si el problema es la identificación, lo puede solventar, porque está validado. Es decir, habrá que estudiar el caso, pero en principio, a no ser que sea algún caso en el que del 5% que tenemos que ir a la búsqueda de SNPs o de indels o con otros abordajes, en principio se puede sacar marcadores de este tipo de variedades. Sí, creo que era la pregunta a la cual se refería. A ver, aquí vuelvo a hablar él. Sí, creo que era esa, sí. Y también pregunta si sabemos si otros países productores de cítricos están haciendo algo parecido. ¿Te refieres al proyecto? Yo creo que este proyecto, ya no sé si os lo han dicho, es un proyecto innovador, es un proyecto que este abordaje de identificación es pionero, no se había realizado por lo menos en cítricos, en otras especies no lo sé, no
soy consciente de si de esta envergadura se ha realizado para solventar esa problemática. Aquí fuimos los primeros en realizarlos. Miguel continúa preguntando si el servicio sería en el IDIA. No sé si Manolo has contestado a eso, pero se entiende que es el mejor sitio para poder prestar ese servicio. Si lo quieres aclarar. Bueno, simplemente sí, esa sería una buena idea. Es decir, que los técnicos que han desarrollado estos marcadores y que tienen una experiencia extraordinaria con este tipo de problemática, supongo que deberían ser las personas más efectivas a la hora de obtener resultados fiables. Sería razonable, además, porque sería un servicio público, en principio, oficial, pero público, que también parece una idea atractiva en ese caso. Que diera servicio, pues prácticamente a todo el que lo solicitara y al público en general, no solamente al sector especializado. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Entiendo que sí. Ya sabéis que lo podéis hacer por medio del chat o directamente levantar la mano y formular la pregunta. Hay mensajes de agradecimiento, principalmente a Manolo y a Vicky por la buena exposición que habéis hecho. Posiblemente hemos sido muy claros. Un comentario que nos dejan aquí. A ver, que se me ha escapado. Una pregunta de APP, Carlos. Aquí del APP, sí, del APP hay más un comentario, ¿no? Nos dedicamos a esto y tenemos acceso a todos estos datos, más conocimiento de la zona y más proximidad a los agricultores. Muchas veces hemos pensado que una fórmula de utilización de la APP es esa reunión que muchas veces en la cooperativa, en la SAT, se mantiene con los socios, con los productores, pues con el tema del cambio varietal, pues se cuestiona, bueno, ¿por qué variedad apostamos, no? Eso siempre es complicado abordarlo, pero consideramos que esta herramienta, pues utilizada en una presentación dentro de la propia organización, pues como la información se va a manejar de la manera más objetiva posible, pues siempre puede ser un foro de discusión en donde esta herramienta puede ayudar a al menos ver las distintas opciones que hay y, por lo tanto, como digo, generar ese inicio en la discusión. Rafael pregunta qué plazos maneja el proyecto tanto para la identificación de variedades como la puesta a disposición de la APP. Bueno, como habéis visto, en la parte de la APP el proyecto está previsto para el 2021. El grupo operativo finalizará en el 2021, cuando finalice el 2021, y para esas fechas será para cuando tengamos a disposición la APP y imagino que la identificación de variedades. Paco Petit, podríamos identificar mediante esas técnicas o procedimientos las nuevas variedades obtenidas en las nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. No sé si están esas variedades a disposición, Manolo, o Vicky. No. CRISPR por su propia tecnología hace invisible los cambios a las mutaciones. Bueno, te puede hacer una mutación, pero nunca sabríamos si la mutación es natural o la mutación ha sido producida en el laboratorio. Nuestra tecnología la identificaría, pero no hay tecnología que discrimine si la mutación es natural o la mutación ha sido artificial realizada en el laboratorio. Me preguntan si la tecnología, estamos hablando de variedades diploides, las tetraploides, ¿se trabajaría igual?
Bueno, habría que cambiar alguno de los protocolos bioinformáticos porque no es lo mismo un DIC que un triploide, pero bueno, sería como ajustar las herramientas a estas variedades. En principio, bueno, pues teóricamente se podría aplicar, pero no de una manera directa. Está optimizado para diploides. Javier Bartolomé pregunta cómo haremos la transferencia del conocimiento. Pues, bueno, esperemos todos que al final salgamos de esta situación de medio confinamiento, porque en definitiva estas sesiones, pues el hacerlas online, pues tiene posibilidades y es que al final, fijaros, la universalidad en cuanto a la asistencia a las jornadas, pero en la medida en la que cooperativas y agricultores nos soliciten el servicio de comunicación de estas herramientas, sobre todo, imagino pues que la app cuando salga al mercado, pues habrá que explicarla a los usuarios, su funcionamiento, qué posibilidades tiene, pues somos conscientes de que los resultados de este grupo operativo pues habrá que comunicarlo al sector, o bien con jornadas como la que ahora mismo estamos celebrando, que, como digo, nos permite llegar a muchos sitios, o si hace falta, pues con jornadas presenciales. El hecho de que una parte importante del sector de comercialización de cítricos esté representada en ese grupo operativo, pues evidentemente nos acerca al productor y a las empresas comercializadoras. Carlos. Sí. Carlos, hola. Simplemente por alusiones y por completar un poco lo que acabas de comentar. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy, no sé si se me ve ya. Sí. Bueno, se me oye. Yo soy Gonzaga, el coordinador de BioVegen, de la plataforma de biotecnología vegetal. Bueno, BioVegen es una asociación compuesta por 110 empresas y centros de investigación del ámbito de la innovación en agrobio. Bueno, también el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y un poco por alusiones al respecto del tema de la transferencia de conocimiento, la divulgación y demás. Bueno, comentar al hilo de lo que decía Carlos, que este proyecto de grupo operativo, como en general yo creo que tienen casi todos los que están dentro del marco de la convocatoria de la que hablaba Isabel Bombal al principio, es decir, los grupos operativos, un componente muy fuerte y muy potente de divulgación. Desde el principio se hizo hincapié en la convocatoria y desde luego dentro del diseño y la ejecución de nuestro proyecto hay un capítulo muy significativo y muy importante relacionado con la divulgación y con esa transferencia de conocimiento y de explicar el potencial que tiene el grupo, lo que se está haciendo desde el punto de vista científico y también los desarrollos tecnológicos que el propio grupo se ha marcado como objetivo. Entonces, bueno, ese plan de divulgación está muy detallado. Nosotros como BioVegen somos los encargados de coordinarlo y de ejecutarlo, pero también cuenta con el esfuerzo y con la implicación de todos los miembros del consorcio y así lo estamos haciendo. Evidentemente ese plan se ha tenido que adaptar a las circunstancias de la pandemia, pero bueno, estaban y lo están muchas actividades tanto presenciales como virtuales. Evidentemente las presenciales las hemos tenido que adaptar. También, bueno, estas modificaciones las ha aprobado el propio Ministerio de Agricultura. Y bueno, constan, además de seminarios online como puede ser este, otras muchas acciones de newsletters, notas de prensa, repositorio, la propia página web que estamos desarrollando. Hay una sección dentro de la web de BioVegen que también puedes consultar se puede consultar la información del grupo. Es decir, ya por rematar, se está haciendo un esfuerzo muy importante de divulgación y eso es uno de los objetivos también no fundamentales, pero sí colaterales importantes del proyecto. Pues gracias, Gonzaga, por la aclaración y por tu aportación. Aquí Manuel Almanza hace una pregunta, no la termino de entender, pero yo creo también que es importante clarificar. La APP, en definitiva, lo que hace es almacenar
la información de pues, cerca de 200 variedades. En este momento tenemos menos, pero en el futuro ese número de variedades puede ir creciendo. Más que cultivos especializados, no sé si te refieres a bueno, estas, no sé, estoy pensando a lo mejor con el cítrico caviar, no está previsto ahí, sino dentro de, por ejemplo, diferentes tipos de clementinas o en el calendario de producción de clementinas, pues qué oferta tenemos. Si lo que quiero es una variedad precoz, pues a lo mejor el sistema o la app termina diciendo, mire, tiene estas 4 a elegir, y ahí tiene su ficha en donde vea las características de cada una de estas variedades y a lo mejor alguno de los puntos que describe la variedad pues no cuadra con lo que uno, digamos, pues tenía previsto, ¿no? O simplemente una de las variedades que me da como opción la app es muy sensible a la presencia de semillas y resulta que tengo de vecino una variedad híbrida y, digamos, la probabilidad de presencia de semillas va a ser importante. Vamos, no sé si la pregunta queda respuesta con lo que te he dicho. Ya digo, al final siempre terminaremos facilitando las fichas de variedades que si ahora mismo entráis en el IBIA, principalmente, pues os vais a poder encontrar. Mensajes de agradecimiento, pues por la parte del grupo operativo GoCitrus, pues agradecer a todos ustedes la asistencia, evidentemente. Chema levanta la mano, de manera que si Ima puede, le da la palabra, y imagino que Chema lo que quiere es preguntar de viva voz. Ima, por favor. Chema, yo creo que ya te han abierto el micro, por lo tanto, si quieres preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te oímos. Sí, sí. Vale. Nada, simplemente quería felicitar a Manolo y a Vicky y también a ti, a Carlos, por la magnífica jornada. Y en respuesta, para completar la pregunta que hizo Miguel de ANECOP, pues quería comentar que actualmente hay bueno, soy investigador científico titular del Instituto de Recursos Naturales en Sevilla, del Instituto del CSIC, y colaborador de Manuel Talón también en el pasado a través del proyecto CitrusSec. Y quería mencionar que hay una plataforma tecnológica en el IRNAS en la que, entre otras prestaciones de servicios, se está ofertando el servicio de identificación varietal en diferentes especies agronómicas, incluidos cítricos, con marcadores tipo microsatélites para híbridos y marcadores moleculares para mutaciones, en concreto los marcadores moleculares para mutaciones obtenidos en el IBIA, pero que a la espera del servicio que llegará en el futuro, pues podemos cubrir algunas necesidades de los agricultores o de los productores en este sentido. Muchas gracias. Manolo, no sé si puedes contestar a Chema o... No, sí, saludar a Chema, hombre, que es colaborador nuestro, sí, ¿verdad? De los más eficaces que hemos tenido y un trabajador muy, muy serio. Sí, por supuesto, Chema está haciendo este tipo de trabajo, estamos colaborando, cedemos marcadores y cedemos información y ellos se encargan literalmente de ejecutar los análisis. Y por supuesto que es una colaboración que esperamos que siga de la manera cordial que la llevamos hasta ahora. Claro que sí, Chema, sin ningún problema. Gracias. Muy bien. Preguntaban si la app hará comparación entre variedades. No, al final lo que habrá que hacer es ficha a ficha, uno leerse la información que aporta cada una de esas variedades y uno deberá hacer la comparación en función de la información que nos aporten dichas fichas.
Nos preguntan que se podría hacer la identificación de zumos. ¿Para qué servirá exactamente? Yo creo que Manolo eso nos lo puedes preguntar, nos lo puedes responder bien porque ya se ha hecho ese planteamiento alguna vez. Claro, es un tema realmente importante que a nosotros nos gustaría también abordar. Es decir, la identificación en los zumos no es problemática, pero tendría una serie de resultados espectaculares. Uno de los problemas que existe en zumos es que se hacen mezclas ilegales. Por ejemplo, se utilizan limas en lugar de limones o se utilizan mandarinas de destrío para mezclarlo con zumos de naranja y la legislación es estricta al respecto. Lo que ocurre es que las cantidades minúsculas son complicadas de poder analizar y de poder señalar. Nuestra tecnología sí permitiría discriminar y lograr lo que decíamos un poco, reducir los fraudes, identificar aquellos zumos que son combinaciones y que no son zumos puros y no se adecúan a la legislación. Sí, este es otro tema abierto, lógicamente. Paco Petit, que también saludo desde aquí, y hace muchos años que no nos vemos, a ver qué día nos podemos ver, pregunta que cuando nos encontremos con la duda de la identidad varietal, ¿cuáles serán los laboratorios de referencia para el envío de las muestras a identificar? Bueno, pues aquí son todavía cuestiones que quedan por resolver. En principio, la idea de GoCitrus, lo que nos gustaría es que hubiera un laboratorio de referencia oficial, y bien fuera público, bien fuera privado, bien fuera público-privado, pero que de alguna forma se reconociera su experiencia y su capacidad para discernir y aplicar esta serie de tecnologías. Todavía no tenemos ese servicio, se hacen análisis en distintos laboratorios que yo creo que en principio son de fiar, pero a nivel de tener laboratorios de referencia todavía no están asentados. Algunos de estos análisis que hemos realizado nosotros o han realizado otros laboratorios han sido utilizados en juicios y en las cortes para dirimir alguna de estas problemáticas. Son todo temas que deberían solucionarse en los próximos años. Jesús Nadal nos expone un ejemplo, ¿no? Una cooperativa trabaja con 15 variedades en exclusiva. Nos dice, ¿este dato lo tendríais en cuenta? Pues no. Es decir, yo no sé el material que tenéis, pero yo en este caso, pues si lo que tenéis son en vuestra cuestión, en la pregunta que se hace a la cooperativa, pues uno quiere ver qué oferta hay en limón, pues nos iríamos a las fichas de las variedades de limón que dispone la aplicación, que simplemente lo que hacemos es almacenar esas fichas que ahora mismo seguramente podamos encontrar en el IBIA. Si alguna falla, pues la podríamos incluir, si no se encuentra ahí. El tema es ver esa información y con ello, como digo, tomar la decisión, pero en definitiva, Jesús, quiero que entendáis que al final en la aplicación lo que pretendemos es tener, una vez más, la información almacenada, organizada y que cuando uno la quiera consultar, pues en función de la segmentación que uno quiera aplicar, pues que salga la información en función de cómo se le está preguntando. Aquí, Óscar, se abordará la inclusión en la APP y el desarrollo de marcadores moleculares de nuevas variedades desarrolladas en el extranjero y que puedan interesar a los viticultores españoles. En la medida, en la APP iremos incluyendo variedades. La idea es que se vaya renovando, se vaya actualizando dicha APP, pero incluso pues que nos busquemos incluso fórmulas económicas en las que empresas privadas que les pueda interesar tener información de sus variedades en dicha app, pues que veamos fórmulas que incluso nos permitan abordar esa actualización con el objeto de que, bueno, pues mantengamos viva dicha aplicación. Y aquí
el desarrollo de marcadores moleculares, Manolo pues, se pregunta pues, de esas variedades extranjeras, nuevas variedades que puedan ir incluyéndose en ese posible servicio en el futuro. Sí, hombre, claro, siempre que sean de interés para los agricultores españoles o para las empresas españolas, sin ningún problema. Trataríamos esas variedades como si fueran variedades españolas, siempre que existiera ese interés, que puede ser así. Te saludo, Óscar. Aprovecho y te reconozco. Muy bien, hoy podemos saludarnos un montón de personas. Juan Pons dice si se ha pensado en internacionalizar la APP. Bueno, hoy en día estas herramientas están internacionalizadas. En el momento que una APP sale al mercado, y en este caso, ya decimos, la APP va a ser gratuita, pues en el momento que sale a la calle, desde cualquier punto del mundo, la gente se podrá bajar de esa APP. Si lo que queremos es introducir variedades de otros sitios, pues un poco en respuesta a la pregunta anterior, pues en la medida en que veamos interesante o que alguien tenga interés en incluir sus variedades dentro de la aplicación, pues iremos evidentemente actualizando dicha app. Bueno, y si no hay más preguntas, la verdad es que la gente ha ido saliendo de la sala, estábamos casi 150 personas, se van quedando aquellos que están más interesados, vemos que, pues bueno, incluso hay redundancia en algunas preguntas. Yo, por mi parte, simplemente volver a agradecer a los asistentes digamos, la presencia en esta jornada, recordar que el vídeo estará disponible, como hemos dicho, esto se va a grabar a la pregunta que ahora aparece. Se ha grabado la sesión y, por lo tanto, a todos los asistentes luego la idea es enviarles esta grabación y bueno, pues podréis volverla a revivir. Sí, exacto, Rodrigo. Y nada, no sé si Manolo, si Vicky, si los compañeros que estáis todos como moderadores, que somos las empresas que conformamos, empresas y instituciones, el grupo operativo, si alguien más quiere añadir algo, y si no, pues si os parece, damos por concluida la sesión. Para nosotros ha sido un éxito. Creo que las preguntas han sido muy interesantes en todos los casos y esperamos, pues con la evolución de dicho grupo operativo, pues poder tener sesiones de este tipo en donde al final os podemos trasladar los avances en los resultados de la misma. Muchas gracias.